Hombre en la Biblia que te van a sorprender de lo que tiene que ver cuando una persona tiene un propósito divino, tiene un propósito divino de parte de Dios y esta persona es Moisés y David. Quiero comenzar con Moisés. Moisés, si nosotros nos vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que Moisés es parte de una profecía que Dios le había dado al patriarca Abraham. Se la dio en Génesis capítulo 12, donde le dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, pero en ese momento Abraham no sabía cómo iba a pasar, ni siquiera lo pudo ver, pero Dios le dio esa promesa y Dios le dijo, el pueblo estará en esclavitud por 400 años. Resulta que murió Abraham, él tuvo a Isaac, murió Isaac y Isaac tuvo a Jacob. Jacob se convierte en ese patriarca de las 12 tribus de Israel y entre ellos estaba el número 11 que era José. José, ya usted sabe lo que pasó con José, va a Egipto y desde Egipto Dios lo posiciona. El sueño que le puso lo posiciona, ahora es el gobernador de todo Egipto, su familia viene porque estaba en la hambruna y luego él trae a su familia. Entran 70, se multiplican en 400 años, que era la profecía, y en esos 400 años se multiplican a 2 millones de personas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que en ese esclavitud, en esa esclavitud de esos 400 años, nace un niño y el faraón está matando literalmente a los niños porque no quería que se multiplicaran. Entonces los niños se estaban multiplicando, las mujeres hebreas parían mucho. Bueno, comenzaron 70 y en 400 años se multiplicaron a 2 millones. Usted se podría imaginar cómo era la multiplicación. Así que el faraón, dice eso, usted lo puede leer en Éxodo, dice que perseguía a estas mujeres hebreas y le quitaban los niños recién nacidos y lo mataban. Entre ellos estaba Moisés. Ahora, Moisés fue diferente, Moisés fue protegido, porque estamos hablando de protección divina. Cuando Dios tiene un plan contigo, Él te va a proteger. No sé si estás acá. Él va a protegerte a pesar de cualquier diagnóstico negativo, a pesar de cualquier oposición, a pesar de cualquier cosa que pueda estar pasando, Él te va a proteger. Entonces, quiere decir que cuando Dios tiene un plan con una persona, lo protege. Eso fue el caso de Moisés. Después de 400 años de esclavitud, ya estaba listo y Dios se elige 40 años antes a este hombre llamado Moisés y este hombre fue preservado por Dios para libertar una nación que estaba bajo una profecía. Ahora, Moisés se va a Madián y allá encuentra a su esposa, conoce a Jetro, su suegro, y allí hace su vida. Y pasan 40 años más en el desierto, pero en medio de ese desierto Dios lo vuelve y lo llama. Y él vuelve ¿a dónde? A Egipto. Y ahí liberta al pueblo. Lo que te quiero decir es que cuando Dios tiene un plan contigo, no hay nadie ni nada que se pueda oponer para que tú puedas cumplir ese plan divino de Dios. Y hoy vamos a estar conversando esto porque hemos estado hablando de asignación divina, hemos hablado de provisión divina, hemos hablado de muchas temáticas con referencia a lo que Dios hace en un hombre. Pero hoy Dios ha puesto en mi corazón hablarte acerca de lo que tiene que ver con la protección divina, del cumplimiento del propósito, a pesar de las oposiciones, porque las oposiciones siempre las vas a tener. Las oposiciones ministeriales las vas a tener. No todas las personas te van a aplaudir, no todas las personas te van a querer, no todas las personas te van a querer escuchar, pero lo que yo sí sé es que cuando Dios tiene un plan con una persona, lo cumple. Y yo quiero que vayas conmigo allí a Primera de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer este capítulo porque en este capítulo hay algo interesante.
y es la historia de David. Miren esta palabra, aconteció en el capítulo 18 de Primera de Samuel, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. En otras palabras, Jonatán y David fueron amigos, fueron compañeros, amigos de verdad. ¿Por qué? Porque cuando David tocaba el arpa, él estaba detrás, él estaba detrás de, cuidando las ovejas de su papá, y cuando él es ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel, dice la Biblia que a él lo mandaron a llamar. ¿Por qué? Porque el rey David mandó a llamar a alguien que pudiera tocar el arpa y que pudiera ayudarlo a él en el reinado. Así que alguien del reinado le dice a Saúl que hay un muchacho llamado David de Isaí, del padre de Isaí, que lo manden a buscar porque era el muchacho que sabía tocar el arpa. Así que cuando David va a la casa de Saúl, y él comienza a tocar el arpa, ellos se hacen muy amigos. Jonatán con David se hacen amigos. Ahora están ellos como amigos y dice que en un día, dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Quiere decir que Saúl le tomó un cariño a David especial, porque cuando tocaba el arpa, él se tranquilizaba, él estaba tranquilo. Y entonces David comenzó a vivir, estar más en el palacio, estar más con Jonatán, estar más con Saúl, pero ahora mire lo que pasó. El versículo 3 dice, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. En ese momento, cuando ellos estaban haciendo un pacto como amigos. En ese tiempo eso es lo que se acostumbraba. Las personas hacían pactos, las personas decían, mira, no vamos a hacer un pacto tú y yo, un pacto de familia, un pacto de que si tú un día mueres, yo me hago cargo de tu familia y si tú mueres, yo me hago cargo de la tuya. Entonces era un pacto que se hacía en la antigüedad. Hoy también se hacen diferentes tipos de pactos, pero este pacto de David y Jonatán fue muy algo con precedente. ¿Sí? Ahora miren esto, vamos a seguir leyendo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya con hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Quiere decir que David era un servidor de Saúl. Quiero que veas esto. Mire, David era un servidor de Saúl. Dice que iba donde Saúl lo enviaba. Ahora, y se portaba prudentemente, a pesar de tener confianza, a pesar de haber tenido un pacto con el hijo del rey, a pesar, nunca pasó de la confianza del rey, siempre lo respetó, dice que se comportaba prudentemente, aquí viene lo bueno, y dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Ya ahora lo subió de nivel, ya no solamente estaba en su casa, ahora Saúl estaba confiando más en David. Ahora dice, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. El tema es que David comenzó a caer bien. David comenzó a caer tan bien que la gente lo estaba ya y lo estaba adulando, estaba diciendo queremos a David, estaba en buenos ojos con el pueblo y dice a los ojos de los siervos de Saúl, no solamente el pueblo, no solamente Jonatán, sino que la gracia de Jehová estaba sobre David y también estaba cayéndole bien a los siervos que le servían a Saúl. Así que esto fue alertando al rey Saúl. Escuche bien esto, porque esto es para todos nosotros que debemos cuidarnos de este espíritu. Mire lo que pasó aquí. En el versículo 6, estoy en 1 Samuel capítulo 18, todo cristiano debería leer este versículo para cuidarse. Mire esto, dice, aconteció que cuando volvían ellos, ¿tienen ellos? Saúl, Jonatán, David. Cuando volvió David, volvió de matar al filisteo, ¿a quién? A Goliat.
mató a Goliat, mató a otros filisteos. Dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Escuche bien esto, para recibir al rey Saúl. Estaban recibiendo al rey Saúl, pero mire lo que estaban diciendo y mire lo que causó en el corazón de Saúl para que usted pueda comprender la magnitud de esta palabra y pueda comprender que hay personas que te van a odiar o te van a querer perseguir por cualquier cosa, por una actitud tuya o por cualquier cosa que pueda pasar, pero que tú no tienes la culpa. Es simplemente que va a entrar un espíritu en esta persona. Y mire lo que pasó, dice, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Presta atención a esta palabra. Mire lo que dice. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. No lo dijo David, no lo dijo David. David no se estaba exaltando, lo dijo las mujeres de Israel que estaban cantando. Ahora mire lo que pasó en el versículo 8. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Mire esta palabra. Se la voy a volver a repetir el versículo. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Señores, este rey se desenfocó completamente, se desenfocó de lo que realmente vale de una persona. Esta persona se sentía insegura con un muchacho que estaba comenzando y solamente porque las mujeres estaban cantando que él había matado a 1,000 y David había matado a 10,000. Entonces, yo quiero hoy orar por ti para que este espíritu no te toque, porque nosotros somos muy sensibles cuando vemos que una persona puede avanzar, una persona puede hacer cosas mejores que nosotros. Tú necesitas enfocarte en ti. Saúl no estaba enfocado en él, Saúl estaba enfocado en David. Ya se había desviado de su propósito. Y eso es peligroso, amados. Es peligroso cuando nosotros nos desenfocamos de lo que realmente vale. Tú debes sentirte bien con lo que Dios te está dando. Tú no puedes estar viendo a tu hermano, no puedes estar desenfocado. Así que David dice que se enojó, dice que le desagradó, dice que no le gustó este dicho. Y mire esto que dice el versículo 9. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras palabras, una frase le cambió la perspectiva. Una frase le cambió todo el panorama que tenía con David, que era la persona que le cantaba, que era un guerrero, que libertó al pueblo. En vez de verlo como una bendición, lo vio como una amenaza. Cuidado con eso. Pero la palabra de hoy es para que puedas entender que tú puedes estar teniendo luchas hoy. Tú puedes estar teniendo luchas en tu ministerio, puedes estar teniendo luchas en cualquier lugar donde te encuentres, pero la pregunta es, Dios ungió a David, lo ungió a los 17 años. David comenzó a experimentar una persecución, escuche bien esto, por 13 años. Una persecución muy fuerte, nada más y nada menos que el rey. Mire lo que pasó. Aconteció al siguiente día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Esto es lo peligroso de esto, armado, que cuando él se entró con ese espíritu de envidia, con ese espíritu que se molestó, con ese espíritu que se enojó por algo innecesario, dice que al siguiente día un espíritu malo lo tomó. Cuidado con molestarte, cuidado con estar envidiando a las personas, cuidado.
Cuidado con estar desenfocándote. Cuidado con estar viendo al otro. Enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. Enfócate en lo que Dios ha estado depositando en tu vida. Deja de estar viendo a los lados. Vete a la oración. Vete, pregúntale al Señor qué es lo que tú quieres contigo. David estaba enfocado. David no se desenfocó, ni se altivó, ni nada. Simplemente Saúl estaba desenfocado. Escuchó esta frase, se enojó y al día siguiente se le fue el Espíritu Santo, hermano. Vino un espíritu malo sobre Saúl. Cuidado con lo que están haciendo. Mire lo que dice. Y dice, y tomó un espíritu y él desvariaba en medio de la casa. O sea, se volvió loco, hermano. Se molestó. Así que David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Escuche bien esto, hermano. Tenía la lanza en la mano y dijo, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Hermano, si tú has tenido luchas, problemas, dificultades que te han estado pasando en todos los niveles, en las esferas donde tú te mueves, tienes que hoy recibir esta palabra. Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. Si Dios tienes una promesa, si tienes una palabra de parte de Dios, de cumplir un propósito, déjame decirte que Saúl se va a levantar con lanza, te va a lanzar. Por eso dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, hablando de la armadura de Dios, dice, levanta tu escudo de la fe, porque el enemigo te va a lanzar dardo y tú necesitas apagar esos dardos de fuego. Esta lanza que le lanzó fue literal, le lanzó a enclavarlo, hermano. David estaba sirviendo, David estaba haciendo las cosas bien, David estaba emocionado, contento con el trabajo que estaba llevando de parte del Señor. David también sabía que el reino le pertenecía, pero él no usurpó el reino. Él estaba prudentemente, lo leímos. Así que David tuvo que huir. David tuvo que huir porque dijo, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ya el Espíritu de Dios había dejado a Saúl y el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Ahora Saúl estaba persiguiendo a David, aunque estaba temeroso lo quería enclavar, aunque estaba temeroso le tenía rabia. Por eso por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Así que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Si Jehová está contigo, escúchame bien, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién puede oponerse al propósito divino? Esta palabra es para alguien que ha tenido lucha, que ha tenido problemas, ha tenido dificultades. Hoy Dios te manda a decir, no te preocupes, yo protegí a mi siervo David, nada más y nada menos estaba luchando con un rey. Y dice la Biblia que en una de esas, mire lo que dice que vino Saúl y agarró a 3000 hombres y dice que se fue a buscar a David. Y lo que me impacta de esta palabra, miren lo que dice aquí, y dice, los criados de Saúl hablaron esta palabra a los oídos de David, y David le dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decía David, el rey no desea la dote, sino que siempre puso. Así que David estuvo esforzándose, estuvo trabajando para hacer lo mejor, pero Saúl no quería nada con él. Saúl no quería nada. Y yo hoy lo que te quiero decir de parte del Señor, porque fue algo que el Señor me ministró, es que Él te va a preservar. Hay momentos que vas a tener que pasar por el fuego, por las pruebas, por el desierto, pero Él te quiere preservar. Ahora mire lo que dice en el versículo, en el capítulo 19, dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Tenía una sentencia de muerte, pero esa sentencia de muerte no era superior a la palabra
palabra que él tenía. Él tenía una palabra que iba a ser el próximo rey de Israel. Y yo hoy quiero profetizar sobre ti que si tú tienes una palabra de parte de Dios, no debes tener temor. Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Preservó a David en el momento más difícil. Dice que 3,000 hombres lo fueron a perseguir. Y dice que Dios lo protegió. Dios estuvo con él. Dios lo mantuvo protegido en medio del desierto porque Dios protege a sus hijos y más cuando tiene un propósito. Quiero orar por ti. Amado Padre, gracias Espíritu Santo. Gracias por cada vida. Gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra y que hoy puede entender, Señor, que se va a poder levantar Saúl. Señor, Saúl va a poder buscar a muchos, Señor, para perseguir a tu siervo, pero tu siervo cuando tiene una palabra, cuando una mujer, un hombre de Dios tiene una palabra de parte del cielo decretada para que se cumpla el propósito, nada ni nadie lo va a poder impedir. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que hoy tú puedas comprender y entender, internalizar que si tú tienes una palabra de Dios, nada ni nadie te va a poder robar lo que Dios ha depositado, lo que Dios ha dicho de ti, porque Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir ese propósito que tiene con tu vida. Dios va a cumplir el propósito que ha demarcado, que ha marcado, que te ha ministrado en el secreto. No temas de los Saúl, no temas. Hay momentos que vas a estar en el desierto, no para que te quedes allí, no para que te mueras en el desierto. Dios te va a preservar en medio del desierto. Dios preservó al pueblo de Israel en medio del desierto y no solamente lo preservó, sino que lo multiplicó. David aprendió mucho en el desierto, aprendió, se formó su carácter para que cuando le llegó el momento que no estaba Saúl, él pudo reinar, se pudo cumplir la palabra que Dios había dicho que él sería el próximo rey de Israel. Y yo profetizo y declaro sobre ti que tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta palabra quede impregnada en tu corazón para que cuando lleguen los ataques, para que cuando lleguen los problemas, para que cuando lleguen las dificultades, tú puedas saber que Dios